Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La península de San Marcos se prepara para una noche que promete encapsular, en apenas unas horas, algo más que la entrega de un galardón, el destino público de una relación, la fina línea entre la vida privada y la carrera artística, y el pulso que marca la fama en tiempos de redes. Con los relojes apuntando al 4 de septiembre, todo el foco se posa en Can Yaman, ese actor turco que supo trascender las fronteras de su país para convertirse en un fenómeno en Italia y buena parte de Europa. Los rumores de ruptura que han circulado en las últimas semanas han alimentado teorías y divisiones entre seguidores, pero la atención ahora se concentra en la ceremonia de los premios Film in Italy. La gala que, según varias fuentes, podría marcar un antes y un después en la percepción pública de su trayectoria. En el corazón de este rumor está Sara Bluma, la joven DJ italiana cuya presencia en festivales y clubes de verano le ha granjeado una sólida base de seguidores. Lejos de ser una simple acompañante, Sara se perfila como una figura que ejerce su propia magnetización, sets que encienden a multitudes, pulso musical y una estética que atrae la atención de medios y promotores. Fuentes cercanas al entorno de la pareja sostienen que su intención es acompañar a Can en Venecia y que la posibilidad de verla al lado del actor ha multiplicado el interés mediático, no solo por la entrega del premio sino por la imagen pública que ambos proyecten al caminar juntos bajo los flashes. Los ecos en redes sociales han sido inmediatos y bipolares. Por un lado, se alzan quienes consideran que la gala debe centrarse en lo profesional y lanzan consignas que piden que Can conserve la centralidad del acontecimiento. Por otro, los partidarios del amor visible claman por una entrada conjunta que simbolice libertad y normalización de las relaciones públicas. Hashtags contrapuestos emergen como termómetros de opinión. Algunos promueven la idea de una alfombra roja reservada a la consagración artística, otros celebran la noción de que la vida privada no deba ocultarse por miedo al juicio público. En ese pulso digital se escriben ya predicciones, montajes y ediciones que simulan el paso de la pareja por la alfombra antes incluso de que comience la ceremonia. Nada de esto ocurre al margen de la estrategia de comunicación. Ciertas voces del entorno del actor, incluidas las de su equipo de representación, apuntan a la conveniencia de un mensaje nítido: la noche para los logros, las plataformas para la carrera. En el otro extremo, allegados más próximos hablan de la convicción personal de Can y de su inclinación a no ocultar vínculos afectivos. Esa tensión entre prudencia profesional y sinceridad sentimental se ha traducido en reuniones, llamadas y deliberaciones que, según fuentes consultadas, han sido largas y a veces enconadas. La decisión final dependerá de un conjunto de factores que van desde compromisos contractuales hasta la voluntad íntima de ambos protagonistas. Y la moda, como siempre, juega su papel crucial. Se comenta que Sara podría optar por un vestido rojo que no dejaría a nadie indiferente, un golpe estético que multiplicaría el impacto mediático de su presencia. Al mismo tiempo, asesores proponen siluetas más discretas para no desviar la atención del trofeo y de la trayectoria de Can. En galas de esta magnitud, la elección cromática y el diseño no se limitan a la estética, se convierten en mensajes, en declaraciones no verbales que prensa y público interpretan y amplifican. Una mirada, un corte, un accesorio pueden abrir hilos interpretativos que alimentan la agenda informativa por días. Sara Bluma no llega sin su propio recorrido. Sus actuaciones en festivales de verano, su capacidad de dominar la pista y su proyección en redes la colocan en un contexto donde su imagen tiene valor independiente. Por eso, para muchos observadores, si la DJ acompaña a Can no será una complementación pasiva sino un cruce de focos en el que ambos pueden salir beneficiados, ella por mayor visibilidad en circuitos cinematográficos, él por mostrar una faceta personal que humaniza su figura pública y quizá amplíe su base de seguidores hacia audiencias más jóvenes y cosmopolitas. En el backstage de la gala, según fuentes consultadas, las conversaciones han sido intensas. Managers y agentes han desplegado argumentos técnicos, patrocinadores que miran la exposición,
compromisos previos y agendas de rodaje que requieren prudencia. Frente a ello, el argumento del corazón propone visibilidad y naturalidad. El resultado dependerá no solo de la voluntad de los protagonistas, sino de una ecuación de intereses en la que participan estilistas, relaciones públicas y hasta representaciones legales que velan por cláusulas contractuales. Es una coreografía donde cada movimiento se mide por su impacto inmediato y por su potencial efecto a medio plazo. Las reacciones desde Turquía y desde la prensa italiana reflejan esa divergencia cultural. Mentes más conservadoras aconsejan vigilancia y evitan que la vida personal eclipse el trabajo. El público italiano, en cambio, suele celebrar la nota cosmopolita de una pareja que mezcla industrias y pasiones. Ese contraste subraya cómo un mismo gesto puede leerse de manera distinta según el prisma cultural desde el que se observe. Lo que en una capital se interpreta como un gesto de modernidad, en otra puede suscitar preguntas sobre prioridades y gestión de imagen. Más allá del espectáculo y la moda, este episodio plantea preguntas relevantes sobre el papel de los equipos de comunicación y la autonomía de los artistas. ¿Hasta qué punto deberían los managers decidir sobre presencia y visibilidad? ¿Existe una fórmula que permita conjugar la protección de una carrera con la posibilidad de mostrar afecto en público sin que ello se convierta en arma arrojadiza para la prensa? El pulso entre privacidad y promoción encuentra en esta noche un terreno de prueba que, con toda probabilidad, dará lecciones para futuras estrategias de imagen. Mientras tanto, las plataformas digitales ya han escrito su propia versión de la historia, montajes de imágenes, predicciones sobre looks y hasta simulaciones que anticipan el abrazo o la distancia entre ambos en la alfombra. En un ecosistema donde la ficción rápida se mezcla con la realidad, la anticipación puede resultar en una profecía autocumplida. El público espera una historia y los creadores de contenido se apresuran a narrarla, a veces sin esperar a que el evento ocurra. Desde K-pop queremos escucharte. ¿Prefieres que Kang proteja su perfil profesional con una entrada en solitario o que muestre públicamente su vínculo con Sara? ¿Qué tipo de cobertura te interesa más sobre este episodio? ¿Una reconstrucción tras bambalinas, entrevistas con expertos de reputación o un reportaje centrado en la estética y la moda? Déjanos tu opinión en los comentarios, valoramos cada punto de vista y queremos construir con nuestra audiencia una lectura plural y respetuosa. Y por supuesto, si te interesa que sigamos cubriendo estas historias con rigor y profundidad, suscríbete a K-pop, regálanos un like, comparte este vídeo y si quieres apoyarnos de forma especial, pulsa el botón Unirse. Tu apoyo nos permite invertir más tiempo en investigación y ofrecer contenido exclusivo, crónicas extendidas, entrevistas sin cortes y análisis que van más allá del rumor. Cuando las luces se apaguen y las portadas se impriman, quedará la huella real de la noche, quizás un paso compartido que simbolice una nueva etapa. Quizás un paso solitario que reivindique una trayectoria. Sea cual sea el desenlace, el 4 de septiembre quedará inscrito como una fecha de referencia en la biografía pública de ambos protagonistas. Y nosotros estaremos aquí para contarlo con calma, rigor y la mirada puesta en todos los matices. Al final la decisión es de ellos, pero el significado será de todos. Amor y carrera suelen competir por el mismo escenario, y esa competencia pública es la que nos regala, a quienes seguimos el espectáculo, motivos de reflexión. Tu comentario puede definir la línea del debate que abriremos en los próximos días. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.